Bondadoso Señor, agradecidos estamos en esta mañana por tus misericordias. Venimos a ti, Señor, tal cual estamos. Te entregamos, Señor, nuestro día. Queremos pedir, Padre, que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos acompañe, nos guíe y que ahora que vamos a estudiar tu palabra también podamos entenderla. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado al último capítulo del libro de Jeremías. Hoy el capítulo número 52 es un apéndice. Ayer leímos en el último versículo que decía: hasta aquí son las palabras de Jeremías. Posiblemente este capítulo, el número 52, fue anexado por el escriba Baruch para demostrar el cumplimiento de la palabra del Señor por medio del profeta. En este apéndice encontramos hechos ya narrados en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, desde el versículo 18 hasta el capítulo 25, versículo 30, y también en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. La primera parte: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí encontramos al rey Sedequías, aquel que no quiso escuchar la voz de Dios por medio del profeta Jeremías, y que al final vimos cumplido en él cuando fue asolado Jerusalén, asolado Judá, y todos llevados cautivos, y los que no, muertos a espada. Aconteció pues a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Por todas partes levantaron terraplenes para atacarla, y permaneció sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando el hambre en la ciudad era ya tan grave que no había pan para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de noche de la ciudad por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, mientras los caldeos mantenían su cerco a la ciudad. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey hasta la llanura de Jericó. Allí dieron alcance a Sedequías, a quien todo su ejército había abandonado. Entonces apresaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamad, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los jefes de Judá. A Sedequías el rey de Babilonia le sacó los ojos, lo ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, donde lo encarceló hasta el día de su muerte. Este triste episodio de la vida de Judá, de la vida de Jerusalén, ya lo hemos repasado varias veces. Hoy lo que podemos argumentar es que la palabra del Señor se cumple, y sus juicios también, más aún cuando los hombres somos tercos en escuchar la voz de Dios. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. Él quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a fuego todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó los muros en todo el contorno de Jerusalén, e hizo deportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a los pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Aquí encontramos a los babilonios
ensañándose no solo en contra de las edificaciones y de la muralla de Jerusalén, sino también en contra de la casa de Dios, lo que a futuro sería parte de la ira del Señor para eliminar a Babilonia. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce usados en el culto, los incensarios, tazones, copas, ollas, candelabros, escudillas y tazas, tanto lo de oro como lo de plata, se lo llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las 2 columnas, el mar y los 2 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso de todo este bronce resultó incalculable. Respecto a las columnas, la altura de cada una de ellas era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba. Su espesor era de 4 dedos y eran huecas. El capitel de bronce que había sobre la columna era de 5 codos de altura, y tenía el capitel a su alrededor una red de granadas, todo de bronce, y lo mismo era lo que tenía la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera. En total, eran 100 alrededor de la red. Aquí encontramos el saqueo del magnífico mobiliario del templo, también de acuerdo al primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 15 al 37. Y en el libro histórico de Esdras ya estudiamos acerca de su restauración, ahí en el capítulo 1, versículos 7 al 11. Usted puede analizarlo nuevamente. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardas del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo del país para la guerra, y a 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue deportada Judá de su tierra. Este fue el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el 7º año a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor llevó él cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 hombres de Judá. El total, pues, de las personas fue de 4600. Y así termina de narrarse la tercera deportación, haciendo un recuento de las 2 primeras, aunque estos números de los últimos versículos no concuerdan con el libro de los Reyes y con el libro de las Crónicas. Se cree que pueden haber sido error de copista a lo largo de los años. Sabemos que esto sucedió, la historia lo menciona así, y el pueblo del Señor fue castigado, el pueblo del Señor recibió su justicia debido a su pecado. Ahora concluimos el capítulo. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Habló con él amigablemente e hizo poner su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y ya siempre comió pan en la mesa del rey todos los días de su vida. Cada día, durante todos los días de su vida y hasta el día de su muerte, recibió una ración de parte del rey de Babilonia. Termina la narración del libro de Jeremías hablando de la restitución de Joaquín, no a su trono, pero sí después de 37 años, este rey que a los 18 años fue llevado cautivo a Babilonia, ahora es sacado de la cárcel
y tratado por este rey, Evil Merodach, también conocido en la historia babilónica como Amel Marduk, permite que Joaquín coma a su mesa, lo pone por encima del resto de reyes que había llevado cautivos, y así de esa manera él termina su vida en Babilonia, pero ya no siendo un prisionero. Él, cuando el profeta Jeremías le habló, aunque solo reinó 3 meses, se dejó llevar por sus cortesanos, aunque nunca fue hostil hacia el profeta. Fue en su época cuando se vivió la segunda deportación. Así terminamos el libro de Jeremías. Hemos encontrado algunas lecciones para nuestra vida. La principal: el Señor conduce los destinos de este mundo. El Señor tiene misericordia de este mundo y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero es necesario escuchar su voz y ponernos a cuentas con Él. En este momento le invito a orar. Oh Padre, gracias Señor por tus misericordias. Estamos en esta mañana terminando este libro y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Cada lección personal que hayamos encontrado, que sea, Señor, puesta en práctica. Lo que tengamos que dejar, que lo dejemos, y lo que tengamos que hacer con tu ayuda, lo pongamos por obra, Señor. Bendícenos. Acompáñanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una linda jornada. Escríbanos ahí sus pedidos de oración.